to the greats, changing Hayek, going down. You get on your high horse and you're off to the races. I look at the world on a case-by-case basis. When people are suffering, I roll up my sleeves and do what I can to cure our disease. The future's uncertain, our outlooks are frail. That's why free markets are so prone to fail. In a volatile world, we need more discretion, so state intervention can counter depression. People aren't chessmen you move on a board at your whim, their dreams and desires ignored. With political incentives, discretion's a joke. Those dials are twisting, just mirrors and smoke. We need stable rules and real market prices, so prosperity emerges and cuts short the crisis. Give us a chance so we can discover the most valuable ways to serve one another. Which way should we choose? Most bottom up or most top down? The fight continues. Changing Hayek second round. It's time to win. Or from top or from the ground. Let's listen to the greats. Changing Hayek, going down. Buenas noches, bienvenidos. Esta pelea existió. Keynes, que es bastante conocido en la Argentina, sobre todo hoy día, y Hayek, menos conocido, tuvieron ese debate verbal en 1931, convertido después en algo musical para hacerlo más atractivo. Sabemos menos de Hayek porque entonces, para felicidad del mundo, Hayek perdió. El gran ganador fue Keynes. Y en 1931 y hasta 1970, casi los 80, los Estados Unidos y consecuentemente el mundo se manejaron a través de un Estado que no era solamente un veedor de las salvajadas del mercado, un Estado regulador, un Estado inversor, un Estado que procuraba que el adentro fuese el verdadero sustento de la economía. Hayek, que quería un Estado que simplemente visualizara qué era lo que hacía el mercado, perdió entonces. Por eso esta pelea del siglo fue tan importante para el mundo. Sucede que Hayek ha retornado al primer plano. Y esto que vemos ahora, por ejemplo, en Europa, o lo que se vio en América Latina después del 2000, 2001, es algo que tiene muchísimo que ver con Hayek, su retorno, y con un alumno muy especial de Hayek, que es quien cambió la cabeza del mundo. Y para mal, vamos a intentar de alguna manera esta noche empezar una campaña, desde aquí muy modestamente, bajada de línea para el mundo, para quitarle el premio Nobel de Economía a alguien, que ya les vamos a presentar. Pero antes, los protagonistas de nuestra pelea de esta noche. En esta acción comprendemos que muchas de las cosas realizadas sus efectos no son visibles a la opinión pública en un primer momento, incluso no se producen enseguida. Algunas de ellas tardan un cierto tiempo, a veces un año, 2, 3 y aún más. What I'm describing now is a plan and a hope for the long term. The march of freedom and democracy, which will leave Marxism, Leninism on the ash heap of history as it has left other tyrannies which stifle the freedom and muzzle the self-expression of the people. The policies we have pioneered are catching on in country after country. We conservatives believe in popular capitalism, believe in a property-owning democracy, and it works. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Ese Fondo Monetario Internacional representa al Mitterrand socialista, a la Thatcher conservadora o al presidente Bush de los Estados Unidos o al socialista Felipe González. Criação de certificados de privatização, instrumento de viabilização rápida do processo de desestatização. En el mundo de hoy, la corriente del futuro pertenece a la libertad de iniciativas, al respeto de propiedad, del derecho de propiedad, a la descentralización, al Estado pequeño. Eso es lo que decían en los 80. Esto había sido prácticamente dictado a todas estas mentalidades de quienes conducían el mundo. Y el que más nos importa particularmente
nuestra América Latina, había venido casi como un recetario. En los tiempos de Pinochet en Chile, allí empezó realmente a buscarse la idea de que el mundo tenía que marchar a través del libre mercado y con un Estado absolutamente ausente. Premio Nobel de Economía en 1976. Murió hace poco, en el 2006, 30 años después de formatear a todos estos conductores de los países en generar un Estado que solamente observase, mirase qué era lo que hacía el mercado. Venía Milton Friedman, de quien hablamos, de 30 o 40 años de sociedad mucho más igualitaria de los Estados Unidos que ahora. Se sintieron fuertes las empresas, quisieron ingresar al mundo financiero, pidieron mucho menos controles y eso fue lo que consiguieron. Primero en los Estados Unidos y luego para repartirlo por el mundo. Por eso nos hubiera gustado que le llevaran el apunte aquella noche de 1976 en Estocolmo, a quien 30, 40 años antes ya estaba pidiendo que no le entregasen el Nobel de Economía a Milton Friedman. I now turn to you, Professor Milton Friedman. Friedman, go home! Friedman, go home! Himmel, Chile, Gott! Frihet! Stoppa kapitalismen! Friedman! I am very sorry for this incident. It could have been worse. Ajá, debió haber sido peor. Efectivamente, tenía razón ese señor. Estaban sentándose las bases de desgracias muy serias que debió afrontar el mundo. Como decíamos, particularmente América Latina. 1976, Friedman, Premio Nobel de Economía. Años que tienen que ver con Martínez de Oz, que al cabo de 5 años se permitía este balance que vamos a ver a continuación. Se escuchará la palabra de su excelencia el señor ministro de Economía de la Nación en un mensaje al país al finalizar su gestión de 5 años al frente de la cartera a su cargo. Esta es la palabra del doctor José Alfredo Martínez de Oz. Hemos reducido la participación del Estado. Hemos realizado un serio esfuerzo para la reducción del número de agentes públicos. En el ámbito del Ministerio de Economía solamente, en estos 5 años, hemos reducido más de 100.000 personas. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Y en cuanto al personal de la empresa Ferrocarriles del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Indudablemente, en esta acción comprendemos que muchas de las cosas realizadas, sus efectos no son visibles a la opinión pública en un primer momento, incluso no se producen enseguida. Algunas de ellas tardan un cierto tiempo, a veces 1 año, 2, 3 y aún más. Ven ustedes allí uno de los comercios saqueados, la advertencia en sus persianas, peligro electrificado. Esto lo ha hecho el propietario como medida precautoria. Creo que hemos logrado mucho, pero quizás estemos solamente a mitad camino de lo necesario y esta acción debe ser perseguida con mucha firmeza. Cualquier aflojamiento o cualquier falta de apoyo o de firmeza o cualquier retroceso
en este sentido, puede hacer perder todo el esfuerzo que se ha ganado y los resultados que se han obtenido en estos pasados años. Apareció con un poncho rojo, zapatos blancos, patillas hasta acá, el pelo hasta acá. Yo lo miré y dije, Dios mío, salvame. Padre nuestro que estás en los cielos. Antes de empezar el programa, le dije, mire, yo le voy a hacer una confesión previa, no salió al aire esto. Yo tiemblo de que usted sea presidente de la República. Tiemblo contra más estatismo. Estoy cubierto. Mi vida tenía entonces yo 62 años, o 63, no quiero más. Y él me miró y me dijo, se va a equivocar conmigo. Yo voy a transformar la República, yo voy a privatizar los teléfonos, la voy a nombrar a María Julia del Sogaray a cargo de los teléfonos. Yo lo miraba y le decía, no, usted es un sobornador, usted es un mentiroso. En esa parte me dijo, lo voy a nombrar a Caballo, yo sé que a usted le gusta mucho Caballo, lo voy a nombrar, no puedo nombrar al ministro de Economía, porque ya tengo arreglo con la gente de Bujibor, pero sí lo voy a nombrar canciller, ¿qué le parece? Y yo le decía, pero no me engañe más. Yo quiero decirles que en el día de la fecha, en horas de la mañana, he firmado el decreto de desregulación de los transportes, el transporte terrestre en la República Argentina. Todo el concepto de la reestructuración de la economía no se logra completar así, ni siquiera en 5 años, pero en este periodo sí creemos que hemos echado las bases firmes para esta transformación y que a lo largo de los próximos años lo que no se haya visto ya se irá comprobando en su realización y su fructificación a lo largo de este periodo próximo. Hayek y Friedman habían empezado a ganar la pelea de 1970 y algo hasta estos días trágicos, tremendos para Europa. Ellos han resultado finalmente vencedores. Lo de Keynes quedó en el olvido como buena parte de la felicidad del mundo. Antes de continuar, me da mucho gusto, como siempre, presentar a mi compañera Julieta Camaño. Buenas noches, Julieta. Muy buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están ustedes? Estamos llegando a los 100.000 seguidores, Víctor Hugo, en @BDL Víctor Hugo. Hoy tenemos participación de 2 personas en nuestro Twitter en vivo. Van a estar tuiteando. En primer lugar, el señor Luis Delía, dirigente social, que ya nos saludó. Dice buenas noches a todo el equipo de Bajada de Línea y a la audiencia. Un gusto acompañarlos esta noche. Y el señor Alejandro Roba, él es economista y también docente de la Universidad Nacional de Morón y también de la Universidad Nacional de San Martín. Además, integrante de la agrupación La Gran Macro. Dice, Hayek fue galardonado por Reagan y Thatcher en los 80. Igual, supongo que ninguno lo había leído. Y sigue, el Estado nunca está ausente. Cuando no regula a favor de la gente, es un Estado presente para los bancos. Todos estos tweets, incluso algunos del público. Pero es el combate perpetuo de izquierda y derecha. De eso se trata, una vez más, nuestro programa de hoy. Cuando se discute hasta por la llegada de la fragata Libertad, cuando se habla de los fondos buitres, cuando se discute por un Estado presente o un Estado ausente, cuando se habla de demasiada regulación o no, en realidad se está discutiendo en estos viejos términos que planteaban en 1931 Friedman y Hayek y Keynes, pido disculpas, y que Friedman vino a traer nuevamente como un seguidor de Hayek para discusión de la humanidad. Es un poco exigente lo que van a ver en cuanto a la velocidad con la que se plantean los argumentos. Finalmente está planteado como una pelea. Les pedimos mucha atención porque están los argumentos de un lado y de otro que hacen a la pelea perpetua que tenemos que dar en el mundo.
Ladies and gentlemen, members of the committee, we are here today to consider the impact of government spending on our economy. We're fortunate to have two world-renowned economists to offer their testimony on the matter. John Maynard Keynes. F.A. Hayek. Round 2. Round 2.0. Same economists, same beliefs. New microphones. New mustaches. Here we are, peace out, Great Recession. Thanks to me, as you see, we're not in a depression. Recovery, destiny, if you follow my lesson. Lord Keynes, here I come, line up for the procession. We brought out the shovels and we're still in a ditch and still digging. Don't you think it's time for a switch from that hair of the dog? Friend, the party is over. The long run is here. It's time to get sober. Are you kidding? My cure works perfectly fine. Have a look, the Great Recession ended back in '09. I deserve credit, things would have been worse. All the estimates prove it, I'll quote chapter and verse. Econometricians, they're ever so biased. Are they doing real science or confirming their bias? Their Keynesian models are tidy and neat, but that top-down approach is a fatal conceit. Which way should we choose? More bottom up or more top down? The fight continues. Keynes and Hayek second round. It's time to win. Or from the top or from the ground. Let's listen to the great say. Keynes and Hayek going down. Jobs are a means, not the ends in themselves. People work to live better, to put food on the shelves. Real growth means production of what people demand. That's entrepreneurship, not your central plan. My solution is simple and easy to handle. It's spending that matters. Why's that such a scandal? Money sloshes through the pipes and the sluices, revitalizing the economy's juices. It's just like an engine that's stalled and gone dark. To bring it to life, we need a quick spark. Spending's the lifeblood that gets the flow going. Where it goes doesn't matter. Just get spending flowing. You see, economy's not a car. There's no engine to stall. No expert can fix it. There's no it at all. The economy's us. We don't need a mechanic. Put away the wrenches. The economy's organic. Which way should we choose? More bottom up or more top down? The fight continues. Keynes and Hayek second round. It's time to win. Or from the top or from the ground. Let's listen to the great say. Keynes and Hayek going So down. what would you do to help those unemployed? This is the question you seem to avoid. When we're in a mess, would you have us just wait, doing nothing until markets equilibrate? I don't want to do nothing. There's plenty to do. The question I ponder is who plans for whom? Do I plan for myself or leave it to you? Stop bailing out losers. Let prices work. If we don't try to steer them, they won't go berserk. Come on, are you kidding? Don't Wall Street gyrations challenge a worldview of self-regulation? Even you must admit that the lesson we've learned is more oversight's needed, or else we'll get burned. Which way should we choose? More bottom up or more top down? The fight continues. Keynes and Hayek second round. It's time to win. Or from the top or from the ground. Let's listen to the great say. Keynes and Hayek going down. Es verdad, la pelea continúa, pero este round, el de estos años, lo ganó Hayek. Keynes está en la lona. Estar en la lona significa no tener una respuesta como las de Keynes a la hora de hablar del desempleo, como ocurre en España. Tiene usted 43 años. 42. Cumplo 43 dentro de 6 meses. Aquí dice que domina usted el inglés, el francés y el alemán. Yes, of course. I speak perfectly the 3 languages. Ma mère est française et j'ai mon éducation à Paris pendant 10 ans. Und ich arbeite in Berlin als Marketingdirektor, damit ich perfekt Deutsch spreche. Perfecto. ¿Y usted tiene 2 hijos? Sí, el mayor tiene 14 años y el pequeño tiene 5. ¿Y es un inconveniente para su jornada laboral? No, mi madre me ayuda con los niños, no es ningún problema. ¿Y su marido? Soy divorciada. Usted sabe que las cosas están muy complicadas ahora. Sí, lo sé. Hay mucha gente en paro y los beneficios de la empresa no son como los de antes. Hay que trabajar más y ganar menos. ¿Por qué debo contratarla a usted y no a otra persona?
Porque trabajo duro. Soy una buena profesional. Soy licenciada en económicas. He trabajado como directora de ventas y de marketing durante más de 15 años. Sé trabajar en equipo. Aquí no va a trabajar en equipo. Tengo 2 cartas de referencia. Una es del director de la empresa donde he trabajado antes y otra es del director de German Telecom, donde subraya mi capacidad creativa e innovadora. El salario bruto es de 736 euros. Las pagas extras ya están prorrateadas. 10 días de vacaciones al año, incluidos los días de asuntos propios. Contrato trimestral ampliable a 6 meses según valida. Al segundo día de baja considere que está en la calle. ¿Me sigue? Sí. Bien, el horario es relativo. Aquí todo el mundo sabe la hora que se entra, pero no a la que se sale. ¿Algún problema con eso? No, ninguno. Entonces el puesto es suyo. Mañana la quiero aquí a las 7 de la mañana en punto como un reloj. Ahora puede subir a secretaría y le darán instrucciones sobre la vestimenta. Enhorabuena y bienvenida. Gracias. Es una historia. Buenos días, señor director. Buenos días. Se ve todo muy limpio. Good Arbeit. Danke. También podríamos salir de España y pensar lo que ocurre en la relación del trabajo y aquellos que todo lo tienen. El 99% o el 1%. ¿Para quién trabajan los economistas? Da la impresión, cuando uno mira la Argentina y observa también el mundo, que Friedman y los Hayek trabajaron para que ese 1% fuera tan privilegiado como para ni siquiera darse cuenta, para no poder mirar jamás para el costado. Vamos a echar un vistazo a los Estados Unidos. Philanthropy, public service. A lot of those people devote millions and millions and millions of dollars to building houses in poor communities. Philanthropy. Don't tell me about philanthropy, Jack. The real philanthropists in our society are the people who work for less than they can actually live on, because they are giving of their time and their energy and their talents all the time so that people like you can be dressed well and fed cheaply and so on. They're giving to you. Nickel and dime, nickel and dime. There's no free lunch or overtime. We just get nickel and dime. They're gonna pay me $7 an hour to clean up everybody's shower, wipe the counter, make the beds, and stack the shirts and sell the bread. 3 shifts at $2.25 plus tips will be $1.50, and then 2 days at $80 makes $1.60. That's $3.10 a week. I got $6.50 in rent, and then $1.10 in gas and utilities. 2 for food and groceries leaves $25 a week for me. Nickel and dime, nickel and dime. There's no free lunch and no free time. We just get nickel and dimes. Nickel and dime, nickel and dime. Oh, for Christ's sake. There's no free lunch and no free time. There's no ladder I'm gonna climb. I'd rather lead a life of crime than just get nickel and dime. Don't take it too hard, Jack. Remember Voltaire. The comfort of the rich depends upon an abundance of the poor. It's a law of economics. Es una ley económica. Enseguida vamos a ver cuánto prestigio ganó la cruzada neoliberal
que más adelante demostraremos que empezó en Chile, en realidad, pero de la que fueron los más notables promotores Reagan y Thatcher. Antes, Julieta, por favor. Tenemos muchísimos tweets, Víctor Hugo, en @BDL Víctor Hugo. Vamos a comenzar con uno de Luis Delía. Él tuiteó: la apertura indiscriminada de la economía y el endeudamiento externo fueron pilares del modelo de los 90. Alejandro Roba tuiteó: la línea Martínez de Oz, Cavallo fue el Estado presente para beneficiar a los bancos y a los grupos concentrados. Luis Delía dice: no podemos olvidar las relaciones carnales con el imperio como otro pilar del modelo de la década del 90. Y sigue: la flexibilización de derechos de los trabajadores y la rebaja de salarios y jubilaciones fue una constante de los 90. Aquí incluimos el de Sócrates Fernández. Dice: el modelo de Friedman es hombre al servicio de la economía. El keynesiano, economía al servicio del hombre. Y el último, Víctor Hugo. Alejandro Roba tuiteó: es increíble que el neoliberalismo que llevó a la crisis de Europa quiera aplicar más neoliberalismo. Ajuste. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Y lo que van a ver después de la pausa de Thatcher, de Reagan, de Menem, de Collor de Mello, de Carlos Andrés Pérez y de Chile, incluido algo que seguramente para ustedes será muy revelador. ¿Han oído hablar de la película No? Dejó en el camino nada menos que Infancia Clandestina en la pelea por los Oscar. Esta semana se supo que es candidata. ¿Saben ustedes a qué se refiere el título No en la película chilena? Todo esto después de la pausa. I now turn to you, Professor Milton Friedman. Tenía razón el señor que realizaba ese escrache, porque Milton Friedman es el padre de la criatura, como suele decirse. Milton Friedman, con todos aquellos estudiantes de economía de Chile, algunos de la Argentina, de Brasil, que llevaba a Chicago, en la muy conocida Escuela de Chicago, estaba entregando las bases de lo que vendría para la economía que todavía buena parte del mundo en Europa padece y de la que por suerte parece haber salido América Latina. Pero Friedman está detrás del golpe de Estado a Allende, por ejemplo, porque, como dice Naomi Klein, hoy no vamos a tener tiempo quizás de verlo, la doctrina del shock es aquella que hay que aplicar con recetas muy duras, por ejemplo, un golpe de Estado, porque de otra forma, por convicción, les estaba costando demasiado. Se viene entonces una salvajada de la libertad del mercado a partir de Milton Friedman. Varios de sus próceros van a desfilar ahora. Vamos a empezar por Margaret Thatcher. This government has rolled back the frontiers of the state and will roll them back still further. And so popular is our policy that it's being taken up all over the world, from France to the Philippines, from Jamaica to Japan, from Malaysia to Mexico, from Sri Lanka to Singapore. Privatization is on the move. And there's even a special oriental version in China. The policies we have pioneered are catching on in country after country. We conservatives believe in popular capitalism, believe in a property-owning democracy, and it works. The great political reform of the last century was to enable more and more people to have a vote. Now the great Tory reform of this century is to enable more and more people to own property. Popular capitalism is nothing less than a crusade to enfranchise the many in the economic life of the nation. We conservatives are returning power to the people. That is the way to one nation, one people. Ahora, cuando lo escuchen a Menem decir lo mismo que Thatcher, van a pensar ustedes, como nosotros seguramente,
que Thatcher no solamente queda en la historia como la que hundió al Belgrano sabiendo que rompía todas las reglas de la guerra, sino que además tuvo una nefasta influencia en la economía del mundo, empezando por estas palabras casi calcadas de Thatcher, dichas por Menem. ¿Qué es la economía popular de mercado? Es un concepto que resume nuestras más preciadas banderas, actualizadas a la luz de los tiempos que corren. Una economía popular es aquella que respeta el interés nacional y la justicia social. Una economía de mercado es la que resume el ejercicio legítimo de la libre iniciativa individual y comunitaria. Su funcionamiento se basa en un principio elemental. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Lo necesario al Estado, lo posible a los particulares, el bien común a todos y a cada uno de los argentinos. La economía popular de mercado rescata la tradición de libertad económica que ha traído la mayor prosperidad al mundo. En esta celebración del Día de ustedes, del Día de los Industriales, del Día de la Industria, yo sueño con empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz e invasor. Menem decía estas palabras al mismo tiempo que un poco más al norte, en Venezuela, se daban otro tipo de expresiones. Escuchar a Carlos Andrés Pérez, lo vimos la semana pasada, pero vale la pena reiterarlo en este contexto, explica por qué Chávez, explica por qué le dice el no a Chávez, explica por qué el mundo desea que Chávez muera, equivocándose, porque va a ser todavía peor el mito Chávez para esa derecha que estamos recordando ahora, como para no perder la memoria. Y luego fuimos al Fondo Monetario Internacional, a sabiendas de que representa unas políticas, pero que no son las políticas de un directorio de una institución europea, que es la política de todos los países en desarrollo. Ese Fondo Monetario Internacional representa al Mitterrand socialista, a la Thatcher conservadora, o al presidente Bush de los Estados Unidos, o al socialista Felipe González. Ese Fondo Monetario Internacional es el sistema que rige todas las transacciones financieras de nuestro mundo occidental. Estamos en él, formamos parte de él, tenemos recursos venezolanos, dinero venezolano dentro del Fondo Monetario Internacional. Cualquier transacción internacional que se vaya a hacer, cualquier préstamo que queramos conseguir para resolver el problema del agotamiento de nuestras reservas internacionales, si no tiene la aprobación del Fondo Monetario Internacional, no lo lograremos ni hoy ni mañana. Tiempos en los cuales estos hombres no decían viva la patria, decían viva el Fondo Monetario Internacional. 1989, se cocinaba todo en esa época. En Brasil, recordarán ustedes, ya le mostramos cómo O Globo, los medios de comunicación, hicieron que Collor de Mello le ganara a Lula. Les hemos mostrado hasta la forma en que operaban en los reportajes. Una verdadera vergüenza el comportamiento de aquellos medios de comunicación, que son los mismos de hoy, por supuesto, y no solamente en el Brasil. Pero ¿por qué querían que Collor de Mello le ganase a Lula? ¿Por qué postergaron durante tanto tiempo lo que Lula fue capaz de hacer por Brasil y por la América Latina? Escuchemos a Collor de Mello. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. O presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. Hoje, um novo estilo de trabalho pousou no Planalto. O presidente Fernando Collor chegou de helicóptero às 6h40 da manhã para a primeira reunião do Ministério. E abriu a reunião que confirmou a habilidade dele em usar o poder da comunicação.
O anúncio das primeiras medidas do governo Collor foi transmitido ao vivo para todo o país, num horário em que muita gente ainda estava em casa. Redução das barreiras à importação e estímulo à participação de capital estrangeiro no desenvolvimento nacional. Demarragem de um ambicioso programa de desestatização. Criação de certificados de privatização, instrumento de viabilização rápida do processo de desestatização. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ayude. Miro para otro lado. Evidentemente, en aquel tiempo, ahora daría la sensación de que, en Brasil deben decirlo así, Dios es un poco más brasileño. Neoliberalismo. Ustedes han escuchado prácticamente una sucesión de discursos que tienen que ver con la salvajada, que en América Latina terminaría 10, 11, 12 años después, en el 2001, fecha más concreta todavía, si hablamos de la Argentina. Europa empezaba a recorrer ese camino un poco más lentamente, tiene otros recursos, otra fortaleza histórica y económica, pudo resistir un poco más, hasta que sucedió lo que ahora estamos apreciando. Hablemos del neoliberalismo, pero desde estos tiempos, a través de Eric Calcaño. País devastado, se implanta una política económica prácticamente en estado puro, que es lo de la Escuela de Chicago, repliegue del Estado, desprotección de los sectores, quita de derechos, que solo era posible mediante la liquidación física de dirigentes, de sindicalistas, de estudiantes, bueno, todos los compañeros que hoy están detenidos desaparecidos, y sobre eso instalar una política neoliberal en estilo puro, que tuvo una primera fase del 76 al 83 y que tuvo una segunda fase importante del 91 al 2001. ¿En qué consistía esa política? Básicamente en hacer que los instrumentos pasaran a tener el lugar de los objetivos. Si los objetivos eran el desarrollo económico, la homogeneidad social, la distribución del ingreso, bueno, como esos eran objetivos, se los sacaba y lo importante era tener cuentas en orden, presupuestos equilibrados, no tener mayor que las grandes cifras den bien. Entonces eso pasó a ser el objetivo en sí. Es como si un médico se enamorase de un bisturí. Entonces no importa cómo opera el paciente, si bien o mal, de algún modo los políticos o los economistas neoliberales pueden decir la operación ha sido un éxito, pero el paciente ha muerto. Pero fue culpa del paciente. Luego sacar a la política. Habida cuenta que los instrumentos ocuparon el lugar de los objetivos, lo importante era tener gerentes. Y entonces las elecciones se dirimía cuál iba a ser el mejor gerente, ya de un libreto que fue condensado en el consenso de Washington, pero que dependía el desarrollo o la prosperidad de la Argentina, dependía de aplicar bien esas recetas. Y si había algún problema era porque esas recetas no se habían aplicado. Eric Calcaño explicándonos un poco el proceso, la idea de todo lo que habíamos visto antes. Pero nos falta todavía un recorrido de esos años de 1989. Uno que nos va a dejar por lo menos un lugar para la sonrisa y para el cine. Pero antes, Julieta Camaño. Bueno, Víctor Hugo, en @BDL Víctor Hugo tenemos algunos tweets nuevos. Por ejemplo, Luis Delía tuiteó: la Iglesia Católica con Monseñor Cuarracino a la cabeza bendijo también un modelo que dejó 185.000 fábricas cerradas. Teníamos entonces, en la década del 90, la lamentable cifra de 185.000 fábricas cerradas y 8 millones de desocupados. Un tuit de Alejandro Roba dice: Reagan bajó impuestos a los ricos, así ahorraban más e invertían. No pasó, pero sí se desfinanció al Estado de Estados Unidos. Y hay uno más, no sé si lo podemos ver ahora, el de Luis Delía. Dice: la CGT amarilla y traidora de Rodolfo Daer, el PJ de Menem Dualde y la UCR de la Rúa fueron patas de la entrega. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Vamos a, con nuestra gratitud por supuesto como siempre, a quienes nos acompañan en el Twitter y nos ayudan a pensar y a hacer el programa y al debate, que es lo que procuramos. Estos programas solo tienen sentido si al terminar tenemos alguna idea más provechosa, más interesante, más valiosa para incorporarnos a la discusión de estos días. 1988, un motivo de sonrisa es Chile. Estaba Pinochet, es verdad.
Pero se le ocurrió a la dictadura, que venía desde 1973, desde que Friedman, para instalar a sus muchachos, a los Chicago Boys, había ayudado con la ITT a dar el golpe de Estado y por supuesto con el Mercurio, con los medios de comunicación que no podían faltar de ninguna manera a la cita. Pinochet había encarado lo que parecía, así estaba promocionado por los medios liberales, algo interesante que ocurría con Chile y se lo creyó. Y decidió preguntarle al país si querían que la dictadura continuase. Algo hay dentro de los pueblos, porque también en Uruguay se preguntó en un referéndum algo muy importante. Respuesta fue la que se le dio a Pinochet. ¿Pero por qué se animaba Pinochet a pedir el sí, la continuidad? Un país ganador, sí. Tienen una verdad que decir, un compromiso personal con el Chile de mañana. Un periodista chileno ha dicho que para saber cuál sistema socioeconómico es mejor es cuestión de ver para qué lado del mundo arranca la gente. Sería muy raro encontrar un alemán occidental que atraviesa el muro de Berlín para irse a vivir a Alemania socialista, o un cubano que ha encontrado refugio en Miami tratando de volver al régimen opresivo de Castro, o un nicaragüense que se ha refugiado en Costa Rica volviendo a la Nicaragua socialista. Sería muy raro que los chilenos, después de haber conseguido su libertad de iniciativas, votaran no volviendo al socialismo. En el mundo de hoy, la corriente del futuro pertenece a la libertad de iniciativas, al respeto de propiedad, del derecho de propiedad, a la descentralización, al Estado pequeño. Si queremos tener democracia y al mismo tiempo conseguir todas esas cosas, debemos votar sí en el plebiscito. Un país ganador, sí. Chile ya es potencia continental. Sí, Chile es líder. Candidata al Oscar, porque ganó el no. No tuvo el pase que estaba pidiendo Pinochet. Les vamos a mostrar el tráiler de la película que de alguna manera también contempla cuál era la campaña que se hacía por el no en Chile. Y ganó el no, que ahora ojalá también reciba el Oscar como premio a aquella actitud del pueblo chileno. Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Entonces la alegría sola. Claro, ¿qué hay más alegre que la alegría? Nada. Nada. No es anillo, no arcoíris. ¿Un arcoíris? Es una burla. Perdón. Estamos haciendo algo mucho más serio que eso. Tu lado de más. Yo quiero un jingle. El rojo, que es de los radicales, del comunismo. Del socialismo. Perdón. Chile, la alegría ya viene. ¿No hay manera de parar esta payasada? Sería un escándalo. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. No conseguimos ni un artista mixto. Están todos con ellos. ¿Ustedes de verdad piensan que los van a dejar salir al aire? Nos van a meter presos, eso es lo que va a pasar. Mi general estaba muy ofendido. Lo han atacado personalmente. No, la elección está completamente controlada. Anoche nos amenazaron a todos. Cuida a tu hijo, weón. Juan, denunciamos a esta weá. Estoy hasta la madre de tu puta denuncia. Esto no es tuyo. Mi alegría, René, es distinta a la tuya. Ten un poquito más de respeto, que hay mucha gente importante involucrada, weón. No seas tan divo. Esto es una lápida. Esto dejó de ser una campañita cuando empezó a ser materia de Estado. Y fue no. Después de la pausa, a la que vamos a ir de la mano de Julieta, vamos a ver el spot publicitario que se hacía entonces diciendo no. Les va a gustar verlos y creo que será un buen cierre para nuestro programa de hoy, porque ese no es muchas veces no. Los no que nosotros sugerimos de vez en cuando debemos seguir dando desde la lucidez y el conocimiento de todos estos temas. Vamos a la pausa. Vamos a ir a nuestros últimos tuits, Julieta. Bueno. Tendríamos que poner uno de nosotros en el que, digamos, así como se dan premios post-mortem, Sí. ¿por qué no pensar en quitar un premio post-mortem en serio a Milton Friedman? Porque no es chiste lo que le han hecho al mundo.
Esto que nosotros presentamos en una hora tan fugaz le ha costado la vida, el futuro, el hambre a millones y millones de personas en todo el mundo. Han hecho mucho daño de verdad. No es nada más que una comparación ociosa. Este mundo que ahora dejan en Europa también es consecuencia de estas recetas, de esta ortodoxia, de este desplante, de este tupé que tienen para seguir diciendo muchos de ellos todavía lo mismo. Perdón, Julieta. Bueno, vamos con los últimos entonces. Desde el primero de Alejandro Roba, dice: de a poco vamos ganando autonomía para la economía argentina. Esta es una parte importante de la batalla cultural. Y agrega: desandar las instituciones de la convertibilidad, YPF, Banco Central de la República Argentina, AFJP, es una tarea difícil pero necesaria. Luis Delía tuiteó y con esto nos despedimos. ¿Qué cierre de Luis Delía? Dice: Clarín, la Embajada de Estados Unidos, la Sociedad Rural Argentina y el noventismo en general tienen candidato a presidente, @Daniel Scioli. De todo lo que menciona Luis Delía, los que mejor se están portando hoy día cuando uno lee Argenlik, por ejemplo, el libro de Santiago Donel, son los de la Embajada de los Estados Unidos, aunque parezca mentira. Nos vamos a ir con lo que era la publicidad del no a la continuidad de Pinochet en Chile. Piensen que este no, juntos, se lo estamos diciendo a muchas de estas salvajadas que hemos tratado de recordar para seguir haciendo memoria que le han hecho a la humanidad. Y con esta música, con esta canción y con esta idea del no aquel a Pinochet, que fundamenta la película que está ahora como candidata al Oscar, les estamos diciendo... Hasta el domingo que viene con más bajada de línea. Buenos días. La alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mil maneras de pensar. Porque sin la dictadura la alegría va a llegar. Porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no. Oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por un Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no. Oh. Con la fuerza de mi